Necesito de creer en la Trinidad para ser salvo. Esto es lo que enseñó un maestro trinitario, que para poder ser salvo tenemos que creer en la Trinidad. Pero ¿qué tan cierto es esto? Vamos a escuchar primero el video. Anoche dije que tienes que creer en la Trinidad para ser salvo. Yo creo que esto es cierto, y lo creo por versículos bíblicos, ¿no? O sea, primero, como dije, Póngale Juan atención 17, a esta gente. o sea, la vida eterna es conocer a Dios, o sea, Dios como está revelado, un Dios trino. Pero también, por ejemplo, la persona que niega la Trinidad necesariamente niega la completa humanidad de Cristo. El que cree en el modalismo también cree en el nestorianismo. A ver si no entienden los términos. Modalismo, recuerden, es la persona que cree que Dios es una sola persona, ¿sí? Que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. Nestorianismo es una herejía que básicamente, para simplificarlo, enseña que Jesucristo es dos personas. Una persona divina y una persona Bueno, le humana. presento esta primera parte del video y si observas bien, no ha sido capaz de responder a la pregunta. Ahora, utiliza Juan 17 donde dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que el Dios verdadero es la vida eterna. Y utiliza este versículo, pero aquí en este versículo nos dice que hay que creer en la supuesta Trinidad para poder ser salvo. Utiliza una cortina de humo o la tinta del pulpo, como casi todos los trinitarios, cuando se le hace una pregunta y se hallan que no pueden responder a las preguntas de la unicidad. Tiran una cortina de humo o neblina y se desaparecen tras de otras objeciones. Pero sigamos escuchando para poder refutar completamente esta falsa ponencia. ¿Sí? Que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. Nestorianismo es una herejía que básicamente, para simplificarlo, enseña que Jesucristo es dos personas. Una persona divina y una persona humana. Y así, cuando Jesucristo está en el huerto y está orando, nosotros entendemos al Padre. Si eres modalista, bueno, está hablando a sí mismo, su deidad está hablando con su humanidad, dos personas. Ya hemos negado entonces la completa humanidad de Cristo, porque Cristo no es exactamente como nosotros. Y sobre esa base, ahora puedo llamar al modalismo una herejía, porque según de Juan 7 me dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Entonces, seamos muy lentos de llamar a algo herejía, pero si realmente niega Bueno, este señor, al igual que todos los trinitarios, cayó en lo de siempre, en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? En lo mismo es que ellos empiezan a meterse en una campaña de difamación, en una campaña de insulto, aunque este lo hizo muy diplomáticamente. ¿Para qué? Para evadir la pregunta. La pregunta es, ¿hay que creer en la Trinidad para ser salvo? Dijo que sí, pero no mostró ningún versículo. Es lo que dijo Juan capítulo 17:3, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero en ninguna parte de la Biblia va a decir que hay que creer en una Trinidad para poder ser salvo. Eso no lo dice la Biblia. Aún en este texto que él utiliza, el texto no dice que Jesús y el Padre sean dos personas. En el capítulo 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire que dice, para que sepan que yo en ti y tú en mí.
O tú en mí y yo en ti. Jesús siempre dijo que el Padre moraba en él. Él no dijo que el Padre estaba en otro ser. Ahora, algunos trinitarios van a decir, entonces los discípulos estaban en Cristo y Cristo en los discípulos. No, el versículo no está diciendo que los discípulos estén en Cristo. El versículo está diciendo que el Padre en mí, en el Hijo, y que yo en ti. Observe bien, nosotros no podemos decir lo que la Biblia no dice. Hay que decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay un solo Dios y que ese Dios es el que salva. También podemos decir lo siguiente, Él dice que hay que creer en la Trinidad. La Biblia no dice eso, que hay que creer en la Trinidad para ser salvo. La Biblia dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿en quién hay que poner los ojos? ¿En una Trinidad? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Jesús. Tenemos el versículo que ellos utilizan mucho, donde ellos dicen, no, aquí está la Trinidad, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Mire, ¿en quién es que está la vida? ¿En la Trinidad o en el Hijo? ¿En quién está la salvación? En el Hijo. El Hijo es el autor de la salvación. El Hijo es el que se entregó para ser salvo, para que todo el que en Él crea, ¿en quién? Jesús, no en la Trinidad, no se pierda, más tenga vida eterna. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Pero en quién? En otra persona, no en Jesús, porque para esto vino el Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero Dios, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que tiene al Padre tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre, y ellos utilizan mucho estos versículos y ya ustedes saben dónde quedan. Y no fue capaz el hombre de decir, de comprobar con la Biblia que realmente hay que creer en una Trinidad para ser salvo, sino que empezó a especular y a decir una cantidad de cosas que la Biblia no dice, típico de todos nuestros amigos trinitarios. Cuando se les hace alguna pregunta, ellos empiezan a evadir y a meter una cosa con la otra, cuando la Biblia es muy clara. El único que nos ha sido dado para salvación es Jesucristo. Jesucristo fue el que nos vino a salvar. La Biblia misma dice que el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el Salvador? ¿La Trinidad o Jesús? Jesús es el Salvador. Jesús es el que salva. Jesús es el que cambia. Jesús es el que transforma. Por eso el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses a mi Padre, también conocería. Y desde ahora le habéis conocido, desde ahora le veis y la habéis conocido. Entonces, mire bien, ¿en quién tenemos que creer? ¿En una Trinidad o en Jesucristo? Hay que creer lo que la Biblia dice. Si la Biblia me dice que hay que creer en Jesucristo creeremos y predicaremos a Jesucristo como el único Dios y la vida eterna. Porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Escuche bien, amigo trinitario. El único nombre dado a los hombres es Jesús, no es la Trinidad, es Jesús. Y ahí están, por ejemplo, amigos trinitarios, miren los teólogos suyos, ¿en qué se basan para creer en una Trinidad? En especulaciones, en difamaciones, en diciendo que nosotros somos nestorianos, que nosotros somos una cantidad de términos que realmente nosotros no somos. Nuestra doctrina está basada en lo que la Biblia dice. No pudo demostrar que para ser salvo hay que creer en la Trinidad. Sean sinceros y acepten lo que la Biblia dice. Soy el pastor Jader Cadavid y esto es Verdad Pentecostal. Espero que te haya gustado y por favor comparte este tema.